Buenos días, soy Antonio Sales, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con este seminario de Morning Meeting. Por favor, como siempre, confirmarme que el audio y el vídeo es correcto. Perfecto, muy bien. Bueno, pues comenzamos la semana con un síntoma positivo después del cierre del viernes pasado con esas alzas generalizadas. A destacar para la sesión de hoy, bueno, pues en cuanto a las referencias macroeconómicas no hay ninguna, digamos, relevante, ¿vale? También hay que tener en cuenta que Estados Unidos está cerrado la sesión de hoy por el Día del Presidente. Destacar, bueno, pues el índice de precios de producción de enero en Alemania y ya pues la balanza comercial de diciembre de España, ¿vale? ¿Qué podemos resaltar de las últimas sesiones y a tener en cuenta para esta próxima semana? Bueno, pues sobre todo la reunión la semana pasada de la Reserva Federal. Ya sabéis que no hubo ninguna modificación relevante y un debate, ¿no? Si cuándo se va a dar esa subida de tipos. Digamos que se piensa que quizás en junio podría ser un buen momento para subir los tipos de interés, ya que, bueno, debido también al encarecimiento de las materias primas y en este caso la energía también, bueno, pues la inflación está repuntando a un ritmo más que bueno, con lo cual, pues en ese aspecto no sería desaconsejable que se fueran produciendo subidas paulatinas de los tipos de interés, ¿vale? Para también evitar un poco un sobrecalentamiento de la economía. Veremos a ver. Nos mantenemos a la espera, como ya sabemos, bueno, pues no sería una mala fecha junio ver alguna modificación en los tipos, ¿vale? En cuanto, digamos, pues quizás a 10 puntos aproximadamente. Luego, bueno, también en Europa, bueno, pues sí que vamos a conocer a lo largo de esta semana una batería de datos importante. Tenemos el martes el IPC de febrero, ¿vale? De Francia, luego también tenemos los PMIs, manufactureros y de servicios en torno a la zona euro, Francia, Alemania, luego también aparecerán desde el otro lado del Atlántico en Estados Unidos. Luego ya de cara al miércoles tendremos los IFO, ¿vale? En Alemania, en la eurozona, PIBs también en cuanto al Reino Unido de cierre de 2016. Y luego ya de cara ya más al final de semana, pues bueno, lo que podemos destacar es el PIB de Alemania y en Estados Unidos el PMI, ¿de acuerdo? La producción manufacturera, pues lo mismo, del mes de febrero. Y bueno, ya de cara al viernes, ¿vale? La última jornada, pues lo que vamos a encontrar es la venta de viviendas nuevas del mes de enero, ¿vale? Luego también, pues con el indicador de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, el cual pues es bastante relevante para los inversores. A destacar, bueno, pues hemos continuado, ¿no? Con esa jornada de presentación de resultados, tanto en Europa como en Estados Unidos están saliendo bastante bien. El mercado lo está cogiendo de manera positiva. Hasta ahora también, bueno, pues los datos más que han ido saliendo se han mantenido estables y en la línea de lo esperado, ¿vale? Tampoco ha habido grandes modificaciones relevantes. Y bueno, esperemos un poquito, sobre todo ya para los resultados de esta semana, también estabilización, ¿de acuerdo? No esperamos grandes cambios ni grandes expectativas de crecimiento fuera de lo establecido. Y bueno, continuar con la presentación de resultados. A destacar también, otro aspecto interesante, bueno, pues estamos a estar pendientes de Grecia, ¿vale? Se reúne hoy el Eurogrupo para intentar alcanzar, bueno, pues un acuerdo respecto al rescate del país. Parece, bueno, que es difícil que se logre, ¿vale? Por lo que el tema griego, bueno, pues está lleno de incertidumbres y también tenemos por en medio los elecciones nacionales y aparece pues Holanda ya este 15 de marzo, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se resuelve, pero bueno, yo creo que lo mejor sería pues que Grecia aceptara esas condiciones, ¿no? Continuar con ese plan de rescate, sobre todo para transmitir tranquilidad al resto de socios europeos, ya que como hemos comentado, pues tenemos elecciones en Holanda, Francia, Alemania y sobre todo pues mostrar, digamos, fuerza de ese acuerdo europeo y darle estabilidad, ¿vale? A la Unión Europea. Más a destacar, bueno, pues en cuanto a lo que podemos saber hoy de Estados Unidos, va a permanecer cerrado por el Día del Presidente, así que bueno, pues tampoco creo que haya mucho volumen, sobre todo de cara a mitad de la jornada europea, en volumen de negociación, ¿vale? Va a ser una jornada en términos generales con unas moderadas alzas, ¿de acuerdo? Y bueno, yo creo que se va a continuar los buenos tonos del mercado en los últimos días. Veremos a ver también cómo puede influir esa noticia que hemos comentado sobre Grecia.
También algún aspecto más a remarcar, bueno, pues el primer ministro de Finanzas alemán, Wolfgang, bueno, pues se mostró también optimista respecto a que el Fondo Monetario Internacional, pues bueno, digamos en el aspecto del rescate a Grecia, apoyase ese rescate, no lo viera una pieza fundamental, que continúe formando parte de la Unión Europea y que continúe ese rescate, digamos ya esa tercera parte del rescate, ¿de acuerdo? En términos macroeconómicos eso es lo más relevante. Bueno, vamos a ver ya aspectos técnicos de los índices, divisas, materias primas. Vamos a comenzar como siempre con los índices. Vamos a ver con Alemania. Bueno, lo que hemos estado comentando, ¿no? Vamos a verlo primero en un time frame más amplio. Pues aquí lo podéis ver, ¿no? Las últimas subidas generalizadas, ¿vale? Continuamos con esa tendencia alcista de corto y de medio plazo, ¿vale? Y bueno, pues para las sesiones, digamos, ya más intradiarias, pues también vamos a trabajar esos largos, ¿de acuerdo? Hemos tenido ese gap alcista, quizás podamos ver correcciones buscando otra vez vueltas, ¿de acuerdo? Cerrando ese gap a la zona de los 11.800, ¿de acuerdo? No sería descartable, pero en términos generales en una sesión en la que no va a haber un volumen de negociación excesivamente alto, sobre todo teniendo en cuenta que América está cerrado, pues digamos sería más sensato, una vez buscada esta zona, ¿vale? Trabajar posiciones largas, ¿de acuerdo? ¿Qué más? También para el IBEX 35, pues lo mismo, ¿de acuerdo? Quizás, ya sabéis que frente al resto de sus semejantes europeos es un poquito, ¿no?, el que más le cuesta, digamos, empujar o le cuesta generar esas subidas, ¿no? Tiene más volatilidad que el resto y normalmente cuando hay correcciones corrige más y cuando hay subidas sube un poquito menos que por ejemplo el DAX, ¿no? Hemos tenido un buen tono, quizás una cierta lateralidad mayor de la que hemos encontrado en el DAX, lo mismo ese gap de apertura y vamos a ver lo mismo, vueltas a la zona de los 9.520 aproximadamente, ¿vale? Correcciones hasta esta zona para otra vez, bueno, pues abrir posiciones largas, ¿vale? Y continuar con los rangos que se han dado en las sesiones anteriores. En un time frame horario aquí lo podéis ver, pues bueno, a diferencia que el DAX alemán, ¿vale? Con una tendencia alcista más clara, sobre todo de corto y medio plazo. En el caso del IBEX no es la misma situación, ¿de acuerdo? Hemos visto más lateralidad, ¿vale? Este proceso, esta corrección alcista de medio plazo no tiene tanto impulso, tanta claridad. Hay cierta lateralidad también a diferencia de sus semejantes europeos. Y bueno, parece ser que en estas últimas sesiones sí hemos ido rompiendo esas resistencias y bueno, vamos a ver si de una vez por todas conseguimos de cara sobre todo ya al mes de marzo adentrarnos en la zona de los 10.000 puntos, ¿de acuerdo? De momento, bueno, pues destacar zona relevante los 9.500 y que bueno, para la sesión de hoy pues más o menos lo mismo que podríamos encontrar para el DAX alemán, ¿de acuerdo? Vueltas a la zona de los casi prácticamente cerrando ese hueco de apertura o apoyándose en torno a los 9.500, ¿vale? Una zona de esta parte sería muy buena zona para volver a abrir largos, vuelta a los 9.520 y entraríamos con posiciones largas, ¿vale? Tras ese gap alcista no sería, digamos, descartable que corrigiera hasta esta zona, ¿de acuerdo? Ya os digo, sesiones alzas generalizadas, pero con tampoco mucho volumen de negociación. Me pregunta Iván si la vela ha sido un error. Pues probablemente sí, ¿vale? Ya sabéis que tiene demasiada mecha y es probable que se haya producido algún error en el sistema, ¿vale? Por eso se muestra esta vela tan amplia. Luego lo comprobaré de todas maneras, pero en un primer momento yo pensaría que ha sido algún error o simplemente que ha habido un pico de negociación y de ahí que salga esa mecha de la vela tan grande, ¿de acuerdo? Vamos a continuar, vamos con los índices americanos, vamos con Standard & Poor's. Como ya hemos comentado, en la sesión de hoy va a estar cerrado, es el día del presidente, pero bueno, aquí podéis ver la gráfica. Yo creo que se aprecia la claridad de esa tendencia alcista tanto de corto como de medio plazo en este caso, al igual que en el DAX alemán, pero a diferencia del resto de selectivos europeos, pues América continúa marcando máximos sesión tras sesión. Creo que hay una tendencia clara y muy buen comportamiento. Y bueno, yo directamente en América, bueno, pues ante cualquier duda pues seguiría continuando trabajando los largos, ¿no? Mucha gente que te habla de a lo mejor sobrecompra de los activos, pero bueno, yo creo que ya son varios años escuchando lo mismo, ¿no? De si América marca máximos tiene que caer, pues bueno, aquí podéis ver los históricos de América, evidentemente caerá en algún momento, pero las correcciones puntuales que ha tenido
no han dejado de que digamos la tendencia clara de estos índices pues tanto en el largo plazo continúe siendo alcista, de acuerdo, con lo cual lo más sensato para trabajar tanto para la sesión de hoy como para el resto de sesiones, a no ser que haya ninguna modificación relevante pues en cuanto a tipos, incluso que Trump pueda volver a poner algún tuit incendiario que pueda corregir levemente los mercados, o en función también evidentemente de los datos macroeconómicos, seguiríamos trabajando los largos, de acuerdo. En un time frame más reducido, en intervalos más reducidos, pues aquí lo podéis ver, ¿vale? Hay una tendencia alcista clara, quizás en algunos momentos hemos podido ver una cierta lateralidad, pero en términos generales la tendencia es clara y hay que continuar con esa tendencia. Podríamos ver vueltas, no descartaríamos tras marcar varias sesiones máximos constantemente, vueltas a la zona de los 10.340 para la sesión de mañana, incluso correcciones y vueltas a la zona de los 2.337, pero en términos generales lo más sensato sería continuar con posiciones largas, tanto en el Standard & Poor's como en este caso el Nasdaq. Aquí lo podéis ver, continuar con lo mismo, de acuerdo, una tendencia alcista bastante clara. También lo podemos ver en el Dow Jones, lo mismo, un comportamiento muy similar, continuamos con esos máximos, continuamos con esa tendencia alcista, incluso en el Russell, donde se pueden ver pues movimientos de la pequeña y mediana empresa americana, ¿vale? Es un poco el que anticipa o puede anticipar ciertas correcciones debido a que la volatilidad es un poquito mayor, ¿no? La empresa mediana y la empresa pequeña pues como que descuenta previamente posibles crisis en el entorno empresarial. Vemos que aquí ha habido una lateralidad quizás un tanto mayor, pero continuamos también con esos máximos históricos y en ese aspecto pues continuar, ¿vale? Con ese tono positivo de América. Vale, vamos a continuar con las divisas. Cualquier cosita, ya sabéis, me la comentáis, la vemos en un momento. Vamos a trabajar, bueno, pues como siempre, aquí lo tenemos, vemos el euro dólar, pues las últimas sesiones estábamos viendo cómo el euro volvía a apreciarse, cómo perdíamos esa apreciación. Bueno, pues ahí nos encontramos en los niveles de 1,06. Vale, ¿qué podemos trabajar? Bueno, pues lo más sensato para trabajar serían largos otra vez de euro dólar, ¿de acuerdo? Sobre todo buscando el rango de los 1,064, ¿de acuerdo? Sería óptimo una zona para buscar para la sesión de hoy, incluso sesiones a lo largo de esta semana. Aquí lo podéis ver, vamos a bajar el time frame un poquito, en intervalos de 5 minutos. Bueno, pues hay cierto también se ha habido una cierta lateralidad, ¿de acuerdo? Veníamos de una tendencia bajista de corto plazo, rompimos esa tendencia otra vez al alza y bueno, en ese caso también tener en cuenta un poco, bueno, pues todo lo que son las noticias en cuanto a lo relevante de Donald Trump, ¿no? Que si va a ejecutar una política un poco más proteccionista, pues evidentemente eso genera depreciación del dólar, lo que cualquier moneda frente a esta ha sufrido apreciaciones, ¿no? Hay un cierto desconocimiento, luego también en base así se produce, ¿no? Esa subida de tipos y vuelve a fortalecerse el dólar y la debilidad que puede representar para Europa, ¿vale? Pues que se den como sucedió en UK procesos de salida de la Unión Europea, ¿no? ¿Qué se puede generar o qué puede generar volatilidad en este par concretamente? Pues evidentemente de cara ya a las elecciones de Holanda, ver que el acuerdo europeo pierde fuerza, ¿vale? Que son cada vez más los países con partidos de extrema derecha o de extrema izquierda que quieren abandonar la Unión, pues eso evidentemente haría un euro más débil, ¿de acuerdo? Por el contrario, de cara a América, ver que, bueno, pues una política proteccionista llevada a cabo por Donald Trump o una posible subida de tipos son los factores más relevantes a tener en cuenta. Si veamos una subida de tipos, como vimos en diciembre, pues evidentemente lo que veríamos sería una apreciación del dólar, un fortalecimiento del dólar. En el caso de, basándonos en las sesiones de hoy, lo más sensato es ver cómo el dólar puede perder un poco de fuerza y cómo la puede continuar ganando el euro, trabajando en la zona de los 1,065, 1,070, ¿de acuerdo? Ya te digo que sería cuestión de verlo a lo largo de estas sesiones, pero trabajar los largos de euro dólar sería lo más sensato, siempre evidentemente teniendo en cuenta los datos macroeconómicos que vayamos conociendo a la semana y sobre todo factores que no podemos controlar, como qué puede desvelar Donald Trump respecto a su política económica, que puedan afectar directamente a la divisa, ¿de acuerdo? Pregunta Iván, ¿esta subida puede ser porque Trump dijo que iba a anunciar algo gordo esta semana? La reducción del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Sí, puede ser, evidentemente, como hemos comentado, ¿no? Cada vez que Trump, bueno, hace tanto una noticia o hay algún tuit, evidentemente hay modificaciones en este par. Evidentemente, sí había comentado que hacer sobre todo en el impuesto de sociedades una reducción bastante notable, pasando del 0, perdón, sí, del 0,3 al 0,1. En ese aspecto, bueno, pues sería bastante remarcable una política, digamos, más fiscal expansiva por parte de Estados Unidos, lo que llevaría, en términos generales, para mi punto de vista, un endeudamiento del Estado excesivo. De acuerdo con la administración Bush, también se llevó a cabo una bajada de tipo similar y bueno, al final el resultado que se pudo ver pues es un endeudamiento, exceso de endeudamiento de Estados Unidos con una deuda que prácticamente supera ya al 100% de su PIB. De acuerdo, con lo cual en ese aspecto una política fiscal expansiva lo que daría lugar sería un incremento de la inflación, un incremento de la deuda y por el contrario pues veríamos pérdidas de valor en el dólar. De acuerdo, eso es muy importante seguir conociendo o seguir viendo qué datos nos va mostrando Donald Trump de que quiera de su política de ejecución, vale, en este caso, pero sí, evidentemente, como ya sabéis y como bien ha comentado Iván, esa reducción tanto en el IRPF como en el impuesto de sociedades, destacable para mí aún más la del impuesto de sociedades, veríamos pérdida de fuerza en el dólar, ¿de acuerdo? Luego también, pues como podéis ver con frente a la libra, el dólar, pues lo mismo, ¿vale? Había una cierta lateralidad, ¿vale? En las sesiones anteriores había recuperado algo el dólar, lo ha vuelto a perder, ¿de acuerdo? Y ahora lo que nos vemos es una inversión, una lateralidad. Continuar con las posiciones largas de libra-dólar, ¿vale? En este caso, bueno, en UK los datos que han salido macroeconómicos han sido buenos, a pesar de esa salida de la Unión Europea, la economía está funcionando bien, el BOE no ha querido modificar tipos en este aspecto y quiere continuar con esa política monetaria también expansiva, con lo cual, pues a pesar de que Reino Unido en un primer momento pueda parecer una economía con cierta incertidumbre por esa salida de la Unión Europea, a día de hoy está comportándose de una manera positiva. Veremos a ver una vez esté fuera de la Unión Europea y esos acuerdos pues ya no valgan o pierdan el valor, de acuerdo, por el cual puede ser que en estos mismos instantes continúe estando de una manera adecuada con unos indicadores bastante buenos para lo que se le puede venir encima de cara al futuro, ¿de acuerdo? En dólar, bueno, espérate, vamos a ver también el euro dólar, nos pasa por encima, aquí lo podéis ver, ¿vale? Perdón, el euro libra. Veníamos de esa cierta lateralidad, pérdida de fuerza de la libra a lo largo de estos últimos meses y bueno, pues sobre todo para sesiones de hoy trabajar posiciones largas, ¿de acuerdo? Buscando, vamos a ver un time frame más pequeño, ¿de acuerdo? Continuar con ese fortalecimiento del euro frente a la libra. Complicado, ¿no? Ver movimientos, digamos, relevantes, no exceso de volatilidad en este par de divisas, pero no sería volver a la zona de los 0,857, de acuerdo, no sería para la sesión de hoy, incluso para las sesiones de a lo largo de esta semana, trabajar esos largos, de acuerdo. Lo más sensato sería ver si este soporte, esta resistencia de los 0,8549 es roto, de acuerdo, y si hay una rotura con volumen, de acuerdo, como siempre, pues podéis acompañar cualquier gráfico con el indicador de volumen. Si hay fortaleza en la rotura de esa resistencia con el volumen, aquí lo podéis ver, si gana, de acuerdo, fuerza, aquí lo estamos viendo, pérdida de fuerza, vuelve otra vez a fortalecerse. Si vemos que se produce un incremento en el volumen negociado cuando hay una aproximación a la zona que hemos marcado como relevante, de acuerdo, vamos a ver un segundo. Si volvemos a la zona de los 8549, de acuerdo, está más o menos estos rangos de aquí, el volumen vuelve a incrementarse, vuelve a haber una rotura con fuerza, sí que podríamos trabajar sin ningún problema vueltas a la zona, de acuerdo, los 0,858, de acuerdo. Lo importante a día de hoy, ver qué se produce en esta zona de aquí, de acuerdo, si esa rotura de esta resistencia tiene volumen, y una vez veamos con claridad si se produce una rotura con volumen, sí que podríamos seguir continuando trabajar esos largos. Por el contrario, ver vueltas, ¿de acuerdo? Ver vueltas a la zona de los 8,0516 podría ser factible en caso de que, bueno, pues si continuásemos con esta lateralidad, ¿de acuerdo? Pero creo que la zona más relevante para destacar en este corto plazo y en las posibles sesiones, vamos a marcarlo, sería una rotura de esta zona, ¿de acuerdo?
Importantísimo ver cómo llegamos a esta zona, ver cómo se produce esa rotura, ¿de acuerdo? Luego continuamos, pues como estábamos viendo, ¿no? El dólar en yen, había fortalecimiento del dólar, el yen siempre, a pesar de la política monetaria que pueda llevar a cabo Estados Unidos, Japón quiere ante todo mantener devaluada su moneda, porque es un país muy exportador, ¿de acuerdo? Necesita ser atractivo de cara a los inversores, necesita tener el yen devaluado, ¿de acuerdo? Vimos este fortalecimiento del dólar corregido automática o rápidamente, ¿de acuerdo? Por el Banco de Japón, aumentando las expectativas de devaluación de su divisa. Parece ser que ha vuelto alguna corrección alcista, una vuelta a nube de esa apreciación del dólar, pero lo sensato es trabajar esas posiciones cortas, de acuerdo, del dólar frente al yen. Vueltas a la zona de los 111,75 es lo más sensato tanto para la sesión de hoy como continuar con caídas relevantes, ¿de acuerdo? Al igual que hemos visto en el dólar, en la libra dólar, muy importante que la ruptura, de acuerdo, se produzca con volumen, que cuando lleguemos a esta zona de aquí, de acuerdo, haya volumen de negociación, es decir, nos quede claro si vamos a continuar con esa tendencia bajista o si por el contrario lo que va a hacer es apoyarse en esta directriz para luego una vuelta a nube y continuar con la apreciación del dólar. Marcarnos posiciones cortas hasta la zona de los 111,68 sería muy sensato y luego una vez visto cómo se aproxima a la zona de este soporte, en caso de que haya bastante volumen de negociación, mantener esos cortos o bien deshacer posiciones y esperar, simplemente esperar a ver cómo se comporta el mercado y qué posición va tomando, ¿de acuerdo? La libra dólar, pues lo mismo, ¿de acuerdo? Vimos esas apreciaciones de la libra yen, esas apreciaciones de la libra y hemos entrado en una cierta lateralidad, más complicado trabajar esos rangos laterales, pero como aquí podéis ver, una rotura de la zona de 140,75 sería también muy factible para trabajar otra vez largos de libra yen buscando la zona de los 143,14, ¿de acuerdo? Aquí sí que habría dentro de esta lateralidad un impulso alcista claro hasta la zona de los 143,14, ¿de acuerdo? Vale, pues aquí lo mismo, vemos el euro yen, ¿vale? Posición en lateralidad, últimas sesiones, fortalecimiento del euro frente al yen y bueno, lo mismo, continuar con posiciones largas, seguir con el fortalecimiento del euro y lo que hemos comentado, ¿no? El euro, bueno, pues tanto para tendencias de corto para de medio plazo es buscar esa apreciación y el factor más dinamizador que podemos encontrar sea que los resultados que van apareciendo en las elecciones, incluso en el día de hoy, un tono negativo en cuanto al acuerdo con Grecia, podría causar correcciones en esta divisa, ¿de acuerdo? Pero en términos generales, si se mantienen estables las variables que hemos comentado, las elecciones que se van desvelando tanto en Holanda, ya de cara más al futuro, Francia y Alemania, no ha habido aparición de, digamos, riesgo de que cualquier partido de ideología extrema pueda llegar al poder, pues el fortalecimiento del euro debería ser constante, ¿de acuerdo? Y veremos pues, incrementos o apreciación de la divisa, ¿de acuerdo? En caso de que haya más incertidumbre en el mercado, sí que tenemos que estar más pendientes porque puede haber correcciones frente a varios pares de divisas, ¿de acuerdo? Si queréis comentar alguna cosita más, vamos con las materias primas. Bueno, principalmente el petróleo, ¿vale? Que a mí personalmente me gusta mucho. Vemos que no ha terminado de romper ese rango de los 50 a 55, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues a pesar de que el acuerdo de la OPEP se sigue manteniendo vigente, debido a que una vez rota el rango de 50, empresas de fracking de Estados Unidos vuelve a ser para ellas interesante operar digamos, para la extracción del crudo, ¿de acuerdo? ¿Qué es el problema? Pues evidentemente que se vuelve a incrementar la oferta, con lo cual aunque en este caso la demanda se haya mantenido estable, la oferta vuelve a aumentar con las empresas de fracking, pues el barril no llega a romper la zona de los 50-55. También, bueno, pues hemos conocido que Irán está aumentando sus reservas de petróleo y bueno, pues parece ser que aunque el acuerdo se mantiene estable, vuelven a generarse dudas de la estabilidad o la viabilidad de cara al medio plazo. Vemos una lateralidad clara, ¿vale? Trabajar posiciones, pues ya sabes que trabajar con rangos laterales es bastante complicado, pero evidentemente lo que podríamos ver ahora de cara a los rangos del petróleo es buscar la zona de los 57, ¿de acuerdo? Buscar otra vez ese techo de ese rango lateral dentro de operativas complicadas porque no hay ningún sentido claro y evidentemente, pues bueno, no queda claro por parte de los miembros de la OPEP y de la no OPEP si el acuerdo va a ser estable y va a ser vigente, ¿de acuerdo? Aquí vemos
con una pequeña tendencia de alcista, pero bueno, la verdad que prácticamente, como podéis ver, ese rango lateral pues se acumula ya varias sesiones y no termina de tomar un tono claro. Lo interesante sería que pudiéramos ver que esta, digamos, pequeña tendencia alcista de corto plazo sigue vigente, ¿vale? Vueltas quizás a la zona de los $55 apoyándose en esta directriz, pero bueno, vamos a ver a lo largo de estas sesiones. Para el día de hoy yo lo que se continuaría sería trabajando los largos buscando la zona de los 50, de los 57 o por lo menos de los 56,5, ¿de acuerdo? Vale, vamos a continuar también con el oro. Ha habido apreciaciones, sobre todo con las incertidumbres que se despertaron con la libra en sesiones anteriores, aunque no está actuando para muchos expertos, sobre todo en esta materia prima, como debería a la hora de valor refugio. De acuerdo, hemos visto estas tendencias alcistas, pero otra vez, bueno, pues pequeñas correcciones, ¿no? Vuelta a la zona de los 1212, en sesión anterior vimos vuelta a los 1181, y lo más sensato para trabajar ahora mismo serían posiciones cortas buscando la zona de los 1217 aproximadamente, ¿de acuerdo? Una vez volvamos a esta zona de soporte, a este rango de aquí, abrir otra vez posiciones largas, pero ahora mismo, pues mira, lo podemos ver un poquito más pequeño, que quede más clara la sesión. Cierta lateralidad de esas últimas sesiones. Yo opino que la vuelta a la zona de los 1227, incluso de los 1220, es más sensato que continuar con posiciones largas. ¿Qué podríamos ver en caso de que no se dieran esas correcciones? En las posiciones largas, lo máximo que trabajaría yo, sobre todo para sesiones intradiarias, sería esta zona de aquí, no este techo que se ha marcado en estas últimas sesiones de los 1244. Romper ese rango, lo mismo, ¿no? Vamos a ver esos picos de volumen. Aquí lo podéis ver prácticamente en la negociación de la materia prima. El volumen negociado se ha reducido bastante, ¿de acuerdo? Con lo cual, digamos, la presión vendedora en este caso puede hacerse eco de ello y ver correcciones vueltas a la zona de 1221 a lo largo de estas sesiones sin ningún tipo de problema. Para la sesión de hoy, pues trabajar máximos largos hasta los 1244, incluso posiciones cortas y correcciones de los 1227, ¿de acuerdo? Si queréis preguntar alguna cosita más que queráis ver, alguna duda que tengáis, tanto macroeconómica como algún valor concreto, vamos a ver qué me preguntáis. Me pregunta Alberto si ha analizado el IBEX. Sí, si queréis le pegamos un vistazo rápido. Vamos al IBEX 35. Si lo consigue cargar la plataforma, un segundito. Vale, pues aquí lo estamos viendo, ¿de acuerdo? Teníamos esa apertura, ese gap alcista y como hemos comentado, ¿de acuerdo? Correcciones buscando la zona de los exactamente 9520, ¿vale? Y una vez veamos cómo se apoya en esta zona de soporte relevante, otra vez tomar posiciones largas, ¿de acuerdo? Abrir largos, en esta 9520, incluso, ¿vale? Para aquellos quizás un poco más conservadores, ¿no? Y que queráis un poco ver un sentido más claro, que se terminara de cerrar el hueco. Yo no creo que llegue a cerrarlo, creo que sería más sensato, pues como he dicho, trabajar 9520, 9515, esta zona de aquí, antes de tomar posiciones largas, ¿no? Ver un poco una corrección apoyándose en esta zona de suelo, bastante relevante, para luego, evidentemente, pues abrir posiciones largas. Aquí lo podemos ver, vale, un contagio de esta zona vuelta aquí, vuelta a esta zona, sería bastante relevante a la hora de apoyarse, ¿de acuerdo? Para poder abrir largos otra vez. No te preocupes, Alberto, no pasa nada. Bueno, pues si queréis comentar alguna cosa más. Si perdieras al rango, volver a la zona de los 9200. Mira, a mí yo personalmente no soy mucho de intentar adivinar el futuro. Lo más sensato es que si perdiera esa zona, en un primer momento lo que veríamos sería vuelta a la zona de los 9430 aproximadamente, ¿de acuerdo? Creo que trabajar la zona de 9200 es ser un poco precoz a la hora del comportamiento. La verdad que en este aspecto estamos viendo unos datos empresariales bastante buenos, una macro bastante buena en general, con lo cual creo que vuelta a la zona de los 9200 sería algo bastante
complejo y complicado de ver, dada la situación actual de ahora, ¿de acuerdo? Trabajar cortos hasta esta zona lo veo un poco, digamos, precipitado. Podríamos ver vueltas a la zona de los 9.420, ¿de acuerdo? Correcciones dentro de este rango lateral que abarca varias sesiones, pero volver a los 9.200 lo vería menos factible. Si podéis ver, prácticamente algunas roturas en la parte superior, ¿de acuerdo? Pero creo que volver hasta la zona de los 9.200 sería un poco complejo. Más sensato trabajar vueltas hasta esta zona, de acuerdo, apoyándose, pues aquí lo estáis viendo, ¿no? Zona que ha actuado varias veces como soporte, antes que ver vueltas hasta la zona de los 9.200. Sí, esa zona sería los 9.430, de acuerdo, los 9.420 sería una buena zona en caso de que perdiera evidentemente el soporte, principalmente los 9.480, de acuerdo, aquí reflejados aquí, como podéis ver, una vez perdida esta zona de soporte. Vale, ya os digo, primero pasamos paso a paso, evidentemente vamos a ver qué comportamiento tenemos en las sesiones de hoy. La verdad que la macro está apoyando tanto a nivel empresarial como a nivel de datos. En ese aspecto pues sería más sensato siempre trabajar largos o correcciones, pero vueltas hasta la zona de los 9.400, ¿de acuerdo? De todas maneras, como os digo siempre, cualquier cosita me la podéis preguntar vía email, antonio.sales@xtb.es, y lo comentamos en un momento, ¿de acuerdo? Espero que hayáis tenido un muy buen día de operativas, que continuéis con ello, y cualquier cosita pues podéis poneros en contacto con nosotros, ¿de acuerdo? Un saludo y mucha suerte para todos.